Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Un Sábado Cultural que espero sea de un tema que los entretenga, un tema entretenido, interesante. Tengo la sensación que quizás hace un par de años lo toqué esto, así que quizás me estoy repitiendo, pero no tengo por qué suponer que todos ustedes, los que están viendo este programa, lo han visto siempre y que conocen o se acuerdan de cada episodio que he hecho. Ni yo me acuerdo menos ustedes. Y antes de partir, sí, para que no me vuelvan a retar en mi casa, parto recordándoles mi libro Insurrección, que está disponible en mi sitio, elvillegas.cl. Ese es mi sitio en internet. Adentro de ese sitio hay una sección tienda donde está este libro que trata de lo que yo considero lo que fue una insurrección, no un estallido social, que es la versión sacralizada, oficial y dogmática. Y todas las circunstancias que llevaron a eso, cómo se produjo, cómo reaccionaron las Fuerzas Armadas, el gobierno, la gente, qué estaba pasando o qué empezó a pasar luego muy pronto en Estados Unidos, cómo se conecta una cosa con otra. Todo eso está aquí. Cuarta edición, estimado amigo, y esta es la tercera. Estamos en la cuarta, los libros se están yendo muy rápido. Si usted está interesado, le sugiero que entre al sitio mío y lo adquiera ahí. Fuera de eso, usted va a encontrar el libro de caricaturas de Quevedo, de este ciego divertido, y va a encontrar otros libros míos de distintos periodos, pero de temas que no tienen tiempo. Y si no le interesa mi libro, entonces no hay ningún problema. Y vamos al tema en cuestión. El tema en cuestión lo anuncié ayer y tiene que ver con este supuesto jugador de ajedrez mecánico del siglo XVIII que fue una sensación. Una sensación. La historia de este artefacto está vinculada a la historia de la revolución industrial, la salida de la humanidad de la larga, podemos llamarla noche, de un mundo basado en tecnologías que casi no cambiaban, basado en la agricultura. En el siglo XVIII, a partir de la mitad, un poco más adelante, empezó a desarrollarse las tecnologías que llevarían a la revolución industrial del siglo XIX. Y habían muchos cambios en el mundo de las ideas, habían muchas expectativas de que estaban produciéndose enormes avances y saltos técnicos, lo cual era cierto. Y en ese contexto hay que entender el efecto que produjo en las sociedades europeas y posteriormente en la norteamericana, este artefacto, el jugador de ajedrez, que tengo por aquí una representación gráfica que ustedes pueden encontrar con mucho más detalle, mucho más, por supuesto se me perdió, aquí está, con mucho más detalle de donde yo mismo la saqué, que es Wikipedia, la internet. Aquí tienen ustedes ustedes ven que es un mueble, como una especie de cómoda, tenía unas ruedas. En su superficie, arriba había un tablero, y sentado frente al tablero había un turco, que tenía en una mano una pipa muy larga, como ustedes ven, y con la otra movía las piezas. Ahí está con las puertas abiertas, esta supuesta máquina, y se ven ciertos mecanismos de relojería, ahí. Y acá un poco también. Y ese era el jugador de ajedrez. La historia es muy interesante. Hay mucho más de lo que parece. La historia yo la conté un poco equivocadamente ayer porque no me acuerdo de todo lo que he leído al 100%. El hecho es el siguiente. En la corte de la reina María Teresa, la reina de Austria, había un día de 1760 y algo, por ahí da lo mismo la fecha exacta, mediados del siglo XVIII, hubo una presentación de un tipo que venía de Francia, del reino de Francia. En esa época gobernaba, ya creo que estaba gobernando Luis, o finales de Luis XV, o ya había empezado a gobernar Luis XVI. La Revolución Francesa nadie la veía venir, o quizás algunos, pero estaba en el horizonte, digamos. Y este francés era un conjurador, alguien que supuestamente iba a intervenir en los mundos, en los planos de la magia y la cosa así. Así que asistió la reina, esto fue en la corte, la presentación de este conjurador, los nobles, etc.
En esos tiempos en que no había ni televisión, ni radio, ni nada, la necesidad de entretenerse hacía que presentaciones de algo o alguien fueran siempre asistidas con mucho interés. Y uno de los que asistió era el barón von Kempelen, que era un personaje de la corte que cumplía ya funciones ahí. Y era un tipo de extrema inteligencia y talento, muchos talentos. Había por su cuenta, no había ido a ninguna universidad, pero por su cuenta había estudiado ciencias físicas, matemáticas, como diríamos hoy día, había estudiado hidrodinámica, hidroestática, mecánica, un montón de cosas. Era un tipo con muchos intereses científicos y técnicos, como muchos personajes educados de esa época, cuando comenzaba la tecnología a aparecer como una cosa que iba a cambiar el mundo, como efectivamente ocurrió. Entonces vino la presentación de este francés, y cuando terminó, la reina le preguntó a Kempelen qué le había parecido. Y Kempelen fue medio desdeñoso sobre el asunto, no le dio mucho peso. Eran supercherías, por supuesto, o cosas elementales. Era ese tipo de presentaciones en que se mezclan cosas de verdad con cosas de mentira. Qué sé yo, el tipo que mezcla algunos elementos químicos para producir una explosión y asombrar a todo el mundo y luego habla de cosas mágicas. Esa mezcla entre los técnico y científico y la superchería. Entonces Kempelen no le dio mucha pelota y delante de todo el mundo le dijo que él era capaz de producir una cosa mucho más interesante y asombrosa. Así le dijo la reina. Los demás cortesanos, mientras tanto, mirándolo como siempre ocurre cuando alguien es muy listo y promete hacer una cosa que nadie podría hacer, lo miraban con desdén, riéndose de antemano. Sí, le dijo Kempelen, ¿puedo hacer algo? Entonces la reina le cobró la palabra y le dijo, ok, tiene 6 meses para presentarme algo especial. Y Kempelen se fue a su casa, que era verdaderamente un laboratorio, tenía toda clase de instrumentos, de relojería, máquina, engranaje, cosas como esa, libros, en fin. Y a los 6 meses o algo así, puedo que me esté equivocando, usted puede leer la historia con los detalles en Wikipedia, ahí está. Llegó con el jugador de ajedrez con este artefacto. Lo puso en el salón, todo el mundo sentado ahí alrededor, y comenzó a abrir las puertecitas estas que ustedes ven acá. Abrió esta puertecita y la gente vio, como ustedes están viendo, un montón de engranajes. En ese tiempo, todo lo que fuera mecánico se asociaba con mecanismos. Hasta el día de hoy. Ahora tendemos más bien a pensar en productos electrónicos. En esa época era lo mecánico. Abrió, iluminó con una vela, se dio la vuelta a la parte de atrás, con la vela iluminó y se veía al otro lado, o sea que estaba lleno de máquinas hasta el otro lado. Luego cerró esa puertecita, abrió ese cajón que está abajo, luego lo cerró, luego abrió esta otra puerta, se vio que no había nada, iluminó adentro, había unas pocas poleas y cosas como los que ustedes están viendo ahí. Y por supuesto no sé qué es lo que estoy apuntando con el dedo, lo que ustedes están viendo aquí. Y todos quedaron convencidos entonces de que esto era una máquina. Cerró el asunto e invitó a alguien a jugar contra el jugador de ajedrez. Antes de continuar con la historia, permítanme un paréntesis. En esta época del siglo XVIII, el arte de producir autómatas, y un autómata, como lo dice la palabra, es una palabra griega que está compuesto por auto y matas, tiene que ver con un artefacto que tiene su principio motor en sí mismo, ¿no? No hay que empujarlo o tirarlo. O sea, un auto es un autómata, podríamos decir, aunque ahora tendemos a pensar, los autómatas los vemos de otra manera. Fue la época de esplendor del desarrollo de mecanismos automáticos basados, en el fondo, en la relojería. Y la ingeniosidad de muchos de estos productos es tal que uno, leyendo desde la perspectiva del siglo XXI, no puede creer que se había llegado a ese punto extraordinario de ingenio mecánico. Ustedes pueden leerlo o buscar esto en Wikipedia, no le voy a dar detalle, pero habían muchos ingenieros, relojeros, mecánicos, que produjeron una gran cantidad de figuras que hacían toda clase de cosas. Había uno que tocaba la flauta y distintas melodías. Y eran puros mecanismos. Ustedes pueden ver algo de eso en la película Hugo, de
que se estrenó hace unos años, donde aparece un fabricante de ese tipo de cosas. Todos estos mecanismos estaban basados en algo muy similar a esto que les voy a mostrar. Ustedes capaz que tengan esto. Esto es una cajita de música que me trajo una de mis hijas de Alemania, no, de Austria, de Viena específicamente, buscando la casa de mi compositor favorito, Joseph Haydn. Estaba todo cerrado, pero dieron con un lugar donde se vendía esta maquinita, que la voy a mostrar, que toca, si uno mueve esta cosita, una pequeña pieza minúscula, encantadora de Haydn. Y si ustedes la miran de cerca, el principio es muy sencillo. Hay un tambor, un cilindro, con unas salientes que van pasando por aquí, por esas barritas que tienen cada una distinto sonido. Y en cierto sentido, por así decirlo, esto es un programa. Al moverse el tambor, va pasando, siguiendo el orden en que está esto hecho el tambor, va pasando por las pestañitas metálicas y va produciendo el sonido. Este principio muy elemental que ustedes están viendo en este pequeño ejemplo, esto no es un autómata porque lo estoy moviendo yo, pero sobre esta base de este principio se hicieron todos esos mecanismos de relojería, increíblemente complejos. Siempre había, o normalmente había, una cosa similar a esta o más compleja, con distintos elementos que permitían que en un determinado momento se activara una pieza, se levantara o bajara otra pieza que hacía que se moviera la mano del personaje que estaba siendo representado ahí, o que hiciera cualquier acción específica de acuerdo al orden en que estaban puestos en este tambor, estas puntitas. Habían otras formas, otras más complicadas, en que un eje con discos de distintas formas, lo que en ingeniería mecánica se llaman excéntricas, que son no un disco, sino que un disco que tiene una hendidura o que tiene distintas cosas. Un poco, si ustedes entienden de mecánica, han visto el árbol de levas que activa las válvulas de un auto, más o menos es eso. O sea, van pasando y van levantando y bajando cosas. Se habían desarrollado muchos autómatas basados en principios mecánicos, elaborados hasta un extremo de sofisticación que es prácticamente impresionante cuando uno lee la descripción de qué hacían tales o cuales de estas figuras, de estos autómatas creados por relojeros, gente vinculada al mundo de la mecánica y de la precisión. Uno no lo puede creer. Yo les sugiero que lean un poco de eso, porque es en ese mundo que aparece este jugador de ajedrez. En un mundo en que está acostumbrado a ver todos los días maravillas, autómatas que hacen las cosas más increíbles, y por lo tanto, en la mente de muchos se pasó el siguiente pensamiento. ¿Por qué no, en medio de tantas maravillas mecánicas que estamos viendo, no podría haberse creado un jugador de ajedrez mecánico? Eso estaba en la mente de muchos. En la mente de otros, por supuesto, había escepticismo. Alguien tiene que estar escondido dentro de ese mueble. De algún modo es el propio señor Kempelin que activa las piezas. Y sobre esa base se crearon a lo largo del tiempo, a lo largo de todos los años que duró funcionando con distintos dueños, ya lo vamos a ver este aparato, se crearon toda clase de teorías sobre cómo funcionaba. Algunos realmente pensaron que era... al principio, sobre todo, que era una máquina que jugaba ajedrez. Otros, para ellos, el problema era cómo era activado. No podían creer que una máquina pudiera hacer esto, pero ¿cómo era activado entonces? Si Kempelin abría las puertas y mostraba que solamente había mecanismos. Y se crearon un montón de propuestas, algunas bastante absurdas, ridículas, que no resisten ni un segundo de análisis, otras que podían tener más sentido, etc. Pero volvamos a este señor. Kempelin era, como les decía, un tipo realmente muy genial, que produjo no solo este jugador de ajedrez, sino que produjo montones de otras cosas, obras de ingeniería, montones de cosas. Era un tipo muy brillante con muchos talentos.
administrativos, de ingeniería, de ideas. Personas como tipo Leonardo da Vinci, era este Kempelen. En un momento dado muere la reina María Teresa y la sucede su hijo José II. Ese es el rey que aparece en la película Amadeus. Era un tipo curioso, le interesaban las cosas nuevas, como muchos de esa época, personas educadas, todos los días aparecía un autómata nuevo, una nueva maravilla mecánica, tecnológica. Era una era de grandes maravillas para los que vivían en ella. Y le dijo a Kempelen que ya estaba desinteresándose, por las razones que ustedes ya van a ver, de este juguete que le había fabricado a la reina. Pero el rey José II le dijo: no, quiero que usted abandone todos sus cargos en este momento en palacio y usted durante 2 años paseándose por Europa para que vean las maravillas tecnológicas que somos capaces de producir. Y a regañadientes, Kempelen partió a recorrer Europa. Esa parte se las voy a contar apenas vaya a mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio dándole la bienvenida nuevamente, porque estuvo con nosotros un tiempo atrás, al Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que ofrece atención online o presencial, lo que usted prefiera. Pueden atenderlo en distintos temas. Psiquiatría para adultos, problemas psiquiátricos. Hay mucha gente, como estamos viendo incluso en el poder, que necesitarían atención. Psicología para todas las edades. Fonoaudiología infantil. Evaluaciones y peritajes. Test de Rorschach, peritaje psicológico, evaluación neuropsicológica, etcétera, etcétera. Ellos tienen su oficina en la dirección que ustedes están viendo, acá en Ñuñoa. Y también están viendo ustedes ahí un contacto telefónico que al mismo tiempo me parece un WhatsApp. Muy importante, ojo con los niños, especialmente, que uno no nota, porque uno tiene menos contacto, uno está a más distancia psicológica y existencial de los niños, y de repente no se da cuenta de lo que les está pasando por la mente, y a veces ocurren cosas pero muy lamentables porque no nos dimos cuenta. Así es que cualquier signo que usted note, Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral, amigos. Continúo con ICG Chile, esta empresa cuyo origen se encuentra en Europa, 37 años que está funcionando en Europa, entregando, y ahora aquí en Chile, con su ICG Chile, su subsidiaria en Chile, entregando soluciones informáticas para la gestión de negocios tales como hoteles de mediano tamaño, el retail, restaurantes, cosas como esa. El programa, el software, que yo lo he visto, es muy fácil de usar, está hecho a la medida para este tipo de establecimiento. Uno se puede equivocar y adquirir un software demasiado pesado, como para manejar una cadena hotelera, una cosa tremenda, y entonces uno paga de más y se mete en una complicación, un tema, hay que aprenderse un programa muy complicado, hay más probabilidades de error. Esto está hecho a la medida para empresas, como les dije, hoteles de mediano tamaño, centros comerciales o restaurantes. La gestión lo abarca todo: contabilidad, los pagos de sueldo, las cotizaciones, el movimiento físico de mercancías para acá, para allá, todas esas cosas, personal. Muy intuitivo, muy fácil de manejar. ICG Chile, disponible en todo el país. Amigo, no siga manejando su empresa como conozco algunos. Yo mismo caí en eso por mucho tiempo. Con papel y lápiz, porque tarde o temprano uno mete las patas y después hay que estar dando explicaciones. Continúo con este sponsor que ustedes conocen muy bien y que se los recuerdo todos los días, porque hay que recordar las cosas hasta que al final uno las hace. Invertir en Estados Unidos es una buena idea siempre, pero algunos dicen: ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo parto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy simple. Lo que hay que hacer es prender el computador y entrar a inviertaenusa.cl y ya está al otro lado. Ellos van a hacer prácticamente todo por usted. Incluso si usted no sabe en qué invertir, ellos tienen un portafolio con más o menos 3.500 franquicias. Tienen cientos de opciones inmobiliarias de todo tipo: locales comerciales, departamentos, casas, terrenos, bodegas, etc. Una vez que usted ha tomado su decisión, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos que corresponden a la zona donde usted va a invertir, le consiguen créditos ahí, lo asesoran cada paso que usted dé en este proceso de iniciar las inversiones, lo ayudan a constituir una sociedad comercial
Y le pueden conseguir una visa de residencia si usted se quiere ir a manejar sus negocios en Estados Unidos. Inviertanusa.cl, amigos, que están esperando. Continúo con Climo, la empresa chilena de climatización que ha ganado premios por la calidad de las instalaciones que hace, por la calidad de los equipos, por todo. Los equipos funcionan con electricidad, no meten bulla, son muy silenciosos, gastan muy poca corriente, muy poca, mantienen el aire limpio porque lo filtran, le dan calor en invierno, frescor en verano, con la intensidad, la fuerza que usted quiera, tiene todos los controles habido y por haber, está conectado a internet, es la última palabra en desarrollo tecnológico de climatización. Se ha hecho un censo con 100 familias que tienen estos aparatos, ninguna queja, estimado amigo. miclimo.com, contáctense con ellos, ya. Parte entonces Kempelen con su jugador de ajedrez a recorrer Europa. Por supuesto, va a París y a Londres, sus primeras paradas. Lo que le queda más cerca de Viena, París, después partiría a Londres. En París, por esos años, había un club, era un café, que juntaba no solo los que querían tomar café y conversar de algún punto, probablemente política, en esos años que ya estamos acercándonos a la Revolución Francesa y el ambiente político e ideológico iba aumentando de temperatura. Pero además era un lugar donde se juntaban todos los aficionados al ajedrez. Era el Café La Régence, La Regencia. La Régence. ¿Por qué le pusieron La Régence? No tengo idea. Pero ahí se juntaban, ahí estaban los mejores jugadores de Francia y de Europa. Ahí estaba el famoso Denis Canfilidor, un gran jugador, no solo en esa época, sino que uno de los que estableció las bases estratégicas, las estructuras de peones en el ajedrez. Habían otros jugadores de primera categoría, en fin. Entonces va con su artefacto y no les voy a contar los detalles porque ustedes los pueden ver en el libro que les voy a mostrar. Gran admiración, gran asombro. No jugó con Philidor, que era el mejor jugador de su época. Le hizo un poco el quite, por razones obvias, nuestro amigo von Kempelen. Luego fue a Londres. También allá fue a los clubes de ajedrez. El ajedrez era más popular en términos relativos a lo que es ahora, por lo menos en las clases altas, porque como les digo, no había muchas otras entretenciones, así que era los bailes, las cartas, donde se apostaba mucho dinero y muchos se arruinaban, juegos de salón, y entre ellos el ajedrez. Gran admiración. Y así estuvo recorriendo Europa. Mientras recorría Europa se formaban ya leyendas, le asignaban que le había ganado tal, que había jugado con el más allá, muchas historias completamente falsas. Y mientras tanto Kempelen se sentía atrapado por su invención, que había sido una bagatela. Él decía, esto es una bagatela, algo que creé para entretener, para divertir a la reina María Teresa y nada más. Además, él sabía muy bien en qué consistía el asunto en el fondo. Él tenía asuntos más serios que tratar y que le interesaba desarrollar y estaba atrapado aquí paseando con la máquina, para allá y para acá. Bien, voy a resumir la historia, que ustedes la pueden leer completa en el libro que les mostré ayer y que ya desde ya se les estoy mostrando o no. Lo releí entre ayer y hoy para asegurarme de no equivocarme más allá del mínimo absolutamente necesario. Y me encontré incluso con una sorpresa que les cuento a ustedes. Aquí una carta del gran jugador de ajedrez chileno fallecido, uno de los más grandes jugadores de ajedrez que ha tenido Chile, y uno de los más grandes ingenieros a nivel mundial, don Rodrigo Flores Álvarez, a quien yo conocí, tuve el honor de conocer. Íbamos a hacer una cosa juntos que después no se hizo. Esto está firmado 26 de noviembre del 2004, estimado Fernando, etc. Pasa que yo le presté este libro que está aquí en mis manos y él se demoró un poco en devolvérmelo y me dio toda clase de excusas, miren ustedes, con lo que me había olvidado. En este libro está la historia más detallada. El hecho, volvamos acá. Kempelen lateado. Pero afortunadamente para él las cosas tienen moda. Llegó un momento que es otra la moda, era otra la cosa que divertía a los
las situaciones que se estaban produciendo, llega un momento en que Europa entera entra en un hervor político. Viene la Revolución Francesa. Y la máquina es embalada, desarmada y guardada. Eventualmente muere, por supuesto, Kempelen en gloria y majestad. Un gran personaje, como digo, una mente sumamente brillante. Y la máquina va a dar a la posesión de Eugène de Beauharnais, que era un pariente de Napoleón Bonaparte. En medio de las guerras napoleónicas nadie se acordaba de los autómatas, por supuesto. Pero eventualmente aparece otro personaje con el cual termina esta historia casi, que se llamaba Maelzel. Maelzel era otro tipo realmente pero muy talentoso. También fabricaba y diseñaba y fabricaba artefactos que hacían cosas extraordinarias sobre la base de este desarrollo tecnológico que se estaba produciendo, mecanismos de relojería. Este hombre creó músicos, flautistas que tocaban distintas piezas. Logró crear una máquina que podía pronunciar una serie de frases, todo esto con medios mecánicos solamente. Aquí no hay nada de software, puros elementos mecánicos. O sea, estamos hablando de gente realmente de una altísima inteligencia. Y además Maelzel tenía otra virtud que no sé si la tenía Kempelen, era un gran, porque era un hombre de muchos talentos, como mucha gente de esa época, le chuntaban a muchas cosas. Tenía una gran capacidad histriónica para presentar las cosas. Maelzel se interesó en este jugador de ajedrez que ya estaba un poquito capa caída y se lo compró a Eugène de Beauharnais. Le costó mucho comprarlo, es una historia aparte, todo lo que tuvo que hacer para poder, parece que lo compró en cuota. Y empezó a pasearlo por Europa, una vez más éxito, una vez más asombro, una vez más, una y otra vez, cada año se volvía a escribir, alguien volvía a escribir un artículo que era publicado en el diario X, Y o Z, diciendo que esto funcionaba de esta manera o de esta otra. Y Maelzel, viajando, hacía presentaciones. En algunos casos, las presentaciones consistían en jugar una partida. En otros casos, se le presentaba a la persona que iba a enfrentarse al robot, al autómata, una colección de finales de juego. O sea, la partida ya iniciada con las piezas puestas en cierta posición, para que escogiera una y escogiera con qué color quería jugar la posición. Y casi siempre, prácticamente todas las veces, ganaba el jugador de ajedrez mecánico, el jugador de ajedrez de Maelzel, llamémoslo ahora. Claro, si uno examina las posiciones, todas eran posiciones de tal tipo que el primero que juega siempre gana. O sea, si jugaba primero las blancas, la posición estaba hecha de tal manera que venía una continuación forzada que daba el triunfo. Si jugaban primero las negras, también tenía una continuación forzada. Muy, muy ingeniosas las posiciones y, por supuesto, eso facilitaba las cosas y lo hacía todo más rápido. El público no tenía que esperar que terminara una partida. Veía a alguien llegar, jugar una posición y en pocos minutos ser derrotado. Gran éxito. Pero en un momento dado, el señor Maelzel tuvo problemas legales. Bueno, tuvo varios, pero en este caso con los herederos del señor Beauharnais, que murió porque no había pagado las últimas cuotas. Se le empiezan a crear problemas legales y decide irse a Estados Unidos. Estamos ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, parte de Estados Unidos. Y de ahí prácticamente convirtió Estados Unidos en su centro de operaciones. En algunos casos volvió a Europa, pero básicamente se movía. Llegó a Nueva York. Fue la primera parte donde llegó. Asombro, éxito, maravilla. Empezó a recorrer ciudades importantes. Aparecieron nuevas personas tratando de descubrir el secreto. Nuevas teorías. Todas estas cosas están detalladas acá, así que no se las voy a detallar yo. Y vamos ahora
a puntos salientes de esta historia. En 1836, en medio de todos estos viajes por Estados Unidos, Nueva York, Baltimore, Boston, se movía por ciudades importantes, creo que fue al sur de Estados Unidos también, sí, también fue al sur, estuvo en New Orleans, y era muy niño todavía Murphy, el gran jugador norteamericano, así que lamentablemente no hubo un enfrentamiento entre Murphy y la máquina. En 1836 hace una presentación y el joven, que era un hombre de 21, 22, 23, 20 y tantos años, Edgar Allan Poe, el gran escritor, que en ese momento no era el gran escritor de cuentos de horror, de historias policiales que se conocería después, sino que estaba empezando como periodista, era editor de un diario. Edgar Allan Poe va a varias funciones con el objeto, como tantos otros en Estados Unidos y como tantos otros en Europa, a tratar de desentrañar el misterio del jugador de ajedrez. Y antes de continuar con esta historia muy interesante, en que entra al escenario Edgar Allan Poe, a descubrir qué pasaba con esta máquina, permítanme ir a mi otro bloque comercial, que lo inicio con Ideal Service, una empresa que se encarga de crear dietas o guías alimenticias totalmente personalizadas, no para un grupo, no para una categoría de edad, no para la señora, o para los hombres, para los viejos, para los jóvenes, sino que para usted. Llegan a su casa o a su oficina, normalmente a su casa, con todo un equipamiento de máquinas, no solamente pesas, no, otras cosas para medir todas las variables de su cuerpo, peso, densidad de la grasa, esto, lo demás, allá. Nadie más tiene esos aparatos. Hablan con usted, qué es lo que usted quiere, cuáles son sus problemas de salud si es que los tiene, etcétera, etcétera. Y con toda esa información que resulta de los resultados de estas máquinas y de la conversación, ellos le crean un plan para usted, para nadie más, único, exclusivo, ajustado a sus necesidades, ajustado a lo que usted quiere, ajustado a lo que usted desea. No solo eso, sino que usted, per sécula, tiene línea abierta todo el tiempo que quiera, todos los días, todo el día, con Ideal Service para hacer consultas de lo que le parezca conveniente en relación, por supuesto, al tema de la salud, de la alimentación. Ideal Service, estimados amigos, que además cuando en su primera visita les traen de regalo, pero a mí se me rompió, la mía se me cayó, una botella muy bonita, especial, para que uno se acuerde de tomar agua en la cantidad mínima que se requiere para estar en buenas condiciones. Ideal Service, ahí están los datos para contactarse con ellos. Continúo con Oxinova, amigos. Ustedes ya saben que Oxinova es este polvito que se convierte al mezclarse con un litro de agua, ojalá destilada, pero puede ser agua a la llave. Se genera una colonia de bacterias. Y ese litro de agua, convertido ya en una colonia de bacterias, usted lo vierte en el pozo séptico de esa casa que tiene pozo séptico y se acabaron los malos olores. O usted lo vierte en esa casa suya que sí tiene cañería, alcantarilla, pero que igual se juntan olores porque eso es inevitable. Usted lo echa en la cámara, usted lo echa en el lavatorio, en el water, aquí y allá. Se van yendo los malos olores, estimados amigos. Esto es una colonia de bacterias que se come a las bacterias que producen los malos olores. Esta cosa funciona de verdad. Ha estado funcionando en Estados Unidos por 20 años. Es muy popular este producto ya y se está haciendo muy popular en Chile. Oxinova. Y terminando este segundo bloque, no olviden, amigos, si usted quiere tener un buen administrador en su edificio, en su condominio, y no le tinca esto simplemente hacerse aconsejar por alguien que conoce a alguien, vaya a basedeadministradores.cl, donde va a encontrar en ese sitio miles de administradores con sus correspondientes historias profesionales y personales para que usted escoja al que le parece más conveniente. Basedeadministradores.cl, amigo. Haga las cosas bien. Escoja entre muchas opciones, no entre una o dos. Nos quedamos con Edgar Allan Poe yendo en alguna tarde de 1836. No me acuerdo en qué ciudad fue. Y
a ver el espectáculo. Y fue otra vez, no fue 2, 3 veces. Estaba informado, por supuesto, de las tesis que se habían estado acumulando desde mediados del siglo XVIII. Algunas de ellas las examina, me parece, en su libro, porque escribió un artículo que ahora se convirtió en libro, un artículo que fue bastante difundido en su época y que se llama simplemente, y ustedes pueden encontrar en la red, en las librerías, me parece que el texto lo pueden conseguir, no es muy largo, es corto, gratis, en PDF, en algún formato, en Kindle, no sé. Yo lo tengo en Kindle, lo tengo en papel también. Un librito que el artículo terminó convirtiéndose en libro y se llama como el artículo El jugador de ajedrez de Maelzel. Maelzel Chess Player. Y Edgar Allan Poe fue el que estuvo más cercano en determinar que, por supuesto, como ustedes ya saben, la máquina era una superchería, no había un mecanismo o relojería que pudiera jugar ajedrez, sino que había un tipo escondido adentro. Claro, a pesar de estas demostraciones que hacía. Entonces Edgar Allan Poe decidió hacer un trabajo que en cierto sentido muchos consideran prefigura el modo de pensar que él llamaba raciociniación de sus personajes de las novelas policiales o de los cuentos que escribió después. El señor Dupin, por ejemplo, en Los crímenes de la calle Morgue. El modo de razonar, que en el fondo es el método científico basado en la observación y la deducción o la inducción, está manifestado magníficamente en este libro. Yo creo que lo he dicho tantas veces desde 40 años que vengo diciéndolo, que debiera estar en los textos de estudio, no sé si en los colegios o en las universidades, porque aparte de estar elegantemente escrito, muy informativo, es muy interesante la manera tan precisa como razona Edgar Allan Poe. Él observa primero cómo lo hacía el presentador, qué puertecita de esta máquina abría primero, qué hacía después, la cerraba o la dejaba abierta cuando iba a abrir las otras, y así sucesivamente. Todas las operaciones que estaban ante su vista de este jugador de ajedrez y de quien lo estaba manejando. Y así determinó que era posible que hubiese un hombre, y no era necesario que fuera un enano, un niño, como habían pensado en el pasado, que veían como que era muy chico, no era tan chico la cómoda, que había una persona incluso alta, estamos hablando del siglo XIX, la gente alta era lo que ahora llamaríamos una persona más bien de mediana estatura nomás, que podía, y explicó cómo podía ser el mecanismo, y estuvo muy cerca de explicarlo bien cómo era efectivamente el mecanismo, porque se llegó a saber en detalle cómo era. Eso ya es una historia posterior. Pero sobre todo, lo más interesante en el análisis de Poe es su raciocinio acerca de por qué no podía ser una máquina, antes de entrar a mirar ninguna cosa. No podía ser una máquina, razonó Edgar Allan Poe, porque una máquina, incluso los más complejos de estos juguetes o elementos de los que le he hablado, estos autómatas basados en mecanismos de relojería no muy distintos a esto, repiten siempre lo mismo, completan un ciclo de movimientos, sus partes interaccionan de cierta manera, y una vez que termina ese ciclo, empieza todo de nuevo exactamente igual. Y decía él, eso no puede suceder en una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez no hay una línea específica de jugada. Si el blanco juega esto, el negro va a responder eso y luego el blanco va a responder aquello. No. El blanco hace una jugada, decía él, y el negro puede hacer muchas. Hay muchas opciones. En un momento dado pueden haber 50 o 60 opciones. Y a su vez las respuestas 50 o 60 opciones son otras tantas. Una máquina no puede hacer eso, porque la máquina lleva a cabo una serie de movimientos que, por complejos que sea, son siempre los mismos y terminan en un ciclo que se repite. Absolutamente correcto, así son las máquinas, efectivamente. De manera tal que, efectivamente, había un hombre, y ustedes se preguntarán, ¿quiénes eran esos tipos? Bueno, eran buenos jugadores de ajedrez para empezar. El primero que usó el inventor de esta máquina, el constructor, el señor Kempelen, en el siglo XVIII, cuando fue al palacio de la reina Teresa, era un jugador, era un maestro.
un maestro del ajedrez que se llama apellido Allgaier. Allgaier. Incluso, si no me falla la memoria, hay un gambito Allgaier. Creó un gambito, o sea, una de las posibles aperturas del juego. Un gambito es cuando uno entrega un peón a cambio de ventajas posicionales o ofrece un peón porque puede ser aceptado o no por el rival. El hecho es que hay un gambito Allgaier. Y este era el jugador que se escondía adentro de la máquina y hacía toda la jugada. En otros momentos, una vez que cayó en manos de Maelzel en la máquina, empleó a otras personas. Por ejemplo, cuando fue a París, y muchos jugadores de ese club, la Régence, la Regencia, pretendían jugar, Maelzel, en vez de jugar contra esos jugadores de primera categoría, contrató a varios para que hicieran el papel de la máquina. Los contrató como operadores de la máquina. En otro momento, en Inglaterra, se hizo de otros jugadores fuertes, pero siendo jugadores fuertes, por supuesto no eran invencibles, nadie es invencible, y ocasionalmente la máquina perdía una partida. Ocasionalmente. Ocasionalmente también, mediante un mecanismo de comunicación que tenía Maelzel con el jugador que estaba escondido en la máquina, se dejaba ganar al adversario por razones de política, ¿no? De conveniencia. Entonces le hacía el operador entendía que con el que estuviese jugando contra él, que él no lo podía ver, había que perder. Pero normalmente la máquina ganada tenía jugadores muy fuertes, contratados. El último de ellos era un maestro francés, pero de apellido alemán, Schlumberger, que se hizo muy amigo además de Maelzel. El propio Poe notó, por ejemplo, en todos los argumentos que da para demostrar que esto tenía que ser hecho funcionar por una agencia inteligente y no por una máquina que repite siempre los mismos movimientos, tenía que haber un agente inteligente. El propio Poe se dio cuenta o le contaron que cada vez que cierto acompañante del séquito de Maelzel, que era este Schlumberger, se enfermaba, no había función. Esto que Poe fue sumando, dio como 27, si no me acuerdo mal, razones, y una de ellas era esa. O sea, un poco lo que hacían sus detectives después de sus historias policiales, de que un elemento que quizás no es suficiente, pero hay otro más, y se termina conformando un caso policial que lleva a determinar quién es el culpable del crimen. El Schlumberger entonces fue el último porque en uno de sus viajes a La Habana, Schlumberger se enfermó con la fiebre amarilla, no sé a qué llaman en esa época la fiebre amarilla, y se le murió. Y las cosas empezaban a cambiar. En Estados Unidos empezaron a salirle competidores, personas que tenían también habilidades para construir una cómoda con algún mecanismo para hacer jugar a la supuesta máquina y engañar a la gente. Empezaron a cambiar los tiempos, empezó la magia a perderse. Maelzel no tenía mucho talento para guardar dinero, era muy gastador. En un momento dado se le muere este personaje que era su operador y que era su amigo. No tiene plata, se encuentra medio quebrado, y en un viaje de regreso a La Habana, por allá por el 1800, cerca del año 1840, por ahí no me acuerdo la fecha exacta, murió en el viaje, en el mar, y lo sepultaron en el mar, lo dejaron. Ustedes saben, cuando alguien se muere en un barco, en esa época no habían refrigeradores, el cuerpo era entregado a las profundidades del mar, con todos los honores del caso. Y así que en cierto sentido todo esto tuvo, por el lado de Maelzel, una historia un poquito triste. No se enriqueció, empezó a ver en la decadencia del interés por su máquina, se le murió este amigo, se le murió este operador. Y la suerte posterior de la máquina es una historia también un poquito triste porque
Finalmente llegó a manos de unas personas que lo compraron, el artefacto, lo desarmaron, vieron cómo funcionaba, que había que meter una persona adentro, por supuesto, e incluso lo usaron así varias veces en demostraciones privadas. Finalmente ya el interés empezó a perderse. Empezaron a aparecer nuevas tecnologías que hicieron aparecer esto como una reliquia del siglo XVIII. Terminó siendo vendido a un circo o un museo, no me acuerdo bien. Ahí mismo empezó a perder relevancia y lo fueron arrinconando en una bodega cada vez más lejos. Se olvidaron, como más pasa con las cosas que uno fondea en una bodega, que existía, como nos pasa hasta en el closet con algo que hemos puesto ahí por mucho tiempo, y no nos acordábamos que existía hasta que hacemos un día, pasamos un plumero y aparece algo que no nos acordábamos de él. Y hubo un incendio y ahí se acabó. Se convirtió en cenizas. Y para antes de continuar con la historia, permítanme 3 cosas más mientras suben el humo y las cenizas del jugador de ajedrez. Les quiero recordar Gigena, esta academia de música, Producciones Gigena o Gigena Producciones, una de dos, que le entrega cursos online de guitarra, de teclado, de contrabajo eléctrico, de flauta dulce, traversa, saxofón, percusión, voz. Yo debería hacer un curso porque todo eso online, cursos muy eficientes. Si usted tiene niños, a los niños hay que meterlos lo antes posible en todas estas cosas, en el ajedrez, en la música, es lo mejor para ellos, créanme. Gigena Online. Y a propósito de ajedrez, en Espacio Ajedrez, como les he contado ya en los últimos días, no solamente están disponibles estos productos de excelente calidad, con precios muy atractivos, facilidades de pago y todo lo demás, sino que usted al comprarlo se hace miembro, 3 membresías, y obtiene gratis un montón de cosas gratis. Le voy a nombrar solo una, porque son muchas. Un curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases, no una o dos así de demo, 32 clases de 1 hora y media cada una, 48 horas. Más 24 documentos de apoyo. Gratis, gratis, amigos. Ya por solo eso, valdría la pena comprar el tablero, la caja y todo eso. Ya por solo esto. Pero además hay un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Si usted no tiene idea, ahí va a aprender. Y otros más, un montón de cosas, amigos, entre espacioajedrez.com y averígualo. Se quemó, pero ahí no terminó la historia, porque ya en tiempos modernos, estamos hablando de 1980, qué sé yo, hubo gente que se dedicó a reconstruir cómo era o cómo tenía que haber sido el jugador de ajedrez, y efectivamente lo reconstruyeron. Y el que se acercó más a la manera como funcionaba era Allan Poe. Sabemos eso porque el último dueño, estas personas que lo compraron, el artefacto original, antes que fuera a una bodega donde se quemó, lo examinaron detalladamente por dentro, por todos lados, y descubrieron efectivamente cuáles eran los mecanismos internos para que no se viera a la persona, cómo se tenía que poner en un momento, cómo ponían las piernas, cómo veía un tablerito especial que tenía, cómo sabía lo que se estaba moviendo arriba. Un montón de detalles técnicos muy ingeniosos que ustedes van a encontrar en el libro. Cómo movía el brazo el robot o el autómata. Era como un pantógrafo. ¿Ustedes saben lo que es un pantógrafo? Bueno, era un mecanismo como un pantógrafo. El tipo movía una pieza abajo en su tablerito minúsculo y eso se transmitía con un montón de cuerdas, levas y cosas al brazo del mono este que representaba al turco. Muy interesante. ¿Para qué les digo los efectos que tuvo en la mente de muchas personas a lo largo de los años en que funcionó este artefacto? Por ejemplo, fue muy importante en la mente de uno de los grandes genios podríamos decir, de los precursores de la informática, un matemático llamado Babbage, en inglés, que de niño vio esta máquina y quedó, como pasa con muchos niños genios, queda marcado con algo y a eso se dedica toda la vida, y él fue uno de los ideadores y parcialmente constructores de lo que se llamó la máquina diferencial, una máquina calculadora, lo que vino a convertirse después en el siglo XX en las máquinas electromecánicas calculadoras que quizás algunos de ustedes, los más viejos, conocieron. Por ejemplo, las máquinas registradoras que había en los negocios antes eran aplicaciones de los principios de Babbage. ¿Para qué hablamos de las máquinas que yo conocí de niño en las oficinas de banco? Unos tremendos monstruos electromecánicos que eran capaces de hacer un montón de cosas re complicadas, pura mecánica, nada de informática, nada de electrónica. Babbage,
inspiró muchas cosas, inspiró a muchas personas. O sea, esto no fue solamente una invención ingeniosa, un juguete para la gente linda de las cortes, o una oportunidad de negocio para el señor Maelzel. Inspiró a lo largo de su trayectoria de 85 años más o menos, que fue hasta el día en que se quemó en 1850 y tanto, inspiró a muchas personas. Inspiró a Allan Poe en sus historias de policiales, inspiró a este matemático, y quién sabe cuántas ideas más no inició en niños o en adolescentes que en algún momento de sus vidas, en alguna de estas exhibiciones, vieron a este jugador de ajedrez. Y dicho sea de paso, ahí están las anécdotas de la vez que en 1809, cuando en ocasión que Napoleón estaba en Viena y lo querían divertir, bailes, cosas, y entre ellos le llevaron la máquina que estaba por ahí y jugó 2 partidas y la máquina le sacó la cresta. Estaba enfurecido Napoleón, poco menos que quería fusilar a la máquina. Era un muy mal jugador de ajedrez, Napoleón. Así que un niño con los ojos cerrados le habría ganado hoy en día. Pero era Napoleón. Jugó con Benjamin Franklin en algún momento. Benjamin Franklin, ustedes recordarán, este gran personaje de la Revolución Norteamericana que se dio muchas vueltas a finales del siglo XVIII en Francia, un poquito antes de la Revolución. También jugó y perdió con la máquina. Hay ilustres perdedores con la máquina. Y los que lograron vencerlo en alguna partida son personas comunes y corrientes que la historia no recuerda. Aficionados buenos, jugadores fuertes, como se dice, lo que ahora llamaríamos jugadores clase A, clase B, o expertos, que lograron ganar, o que los dejaron ganar. Dependía de lo que convenía a ese. Entre ellas, las personas que ganó, hay una señora Fischer, que nunca se supo quién era esta niña Fischer. Algunos dijeron que la habían dejado ganar. No la dejaron ganar. Simplemente era muy buena jugadora. Una historia muy, pero muy interesante. Yo les quiero contar, amigos, que... ¿Dónde lo dejé? Acá. Que el libro es lo más entretenido. Está disponible en internet, en Amazon. Le han cambiado un poco la tapa en algunos casos. Está en otras ediciones, pero es el mismo libro de Tom Standage. Es un libro increíble porque es la vida de los personajes de este señor Kempelen, de George Maelzel, de todos los que por un momento formaron parte de esta historia. Es la historia de su época, de este siglo XVIII, donde se estaban apareciendo estas maravillas mecánicas. Es la historia de cómo se engaña la gente, ¿no? Porque algunos creyeron efectivamente, y estaba hablando de gente muy inteligente como el Babbage, que podía efectivamente ser un mecanismo. De hecho, Babbage quiso construir una máquina calculadora partiendo de la base que era posible crear una máquina inteligente. Por supuesto, no es posible una máquina inteligente. Es posible, quizás algún día, un sistema informático inteligente, y todavía eso hay que esperar a ver si ocurre. A raíz en los años 50, ya 60 del siglo XX, empezaron a formarse algunas ideas más o menos un poquitito entusiastas de que en el año 60 o el año 70 ya iba a haber una máquina que fuera el campeón del mundo de ajedrez. Pero ha sido todo bastante más complicado. Máquinas que pueden ganarle al mejor jugador humano ya existen, y no solamente una o dos, sino que cientos. Los programas, muchos de los cuales por supuesto ya están basados en un conocimiento adquirido y que difieren uno de otro a veces por muy poca cosa, son de una potencia de juego extraordinaria que son capaces de ganarle a cualquiera, incluso dándole ventaja de pieza. Yo he visto unas partidas de un programa contra un gran jugador norteamericano, Caruana, me parece que no, otro, que tiene un apellido japonés, con caballo de ventaja, y no han podido ganarle. Se llegó a eso, pero de ahí a la inteligencia es muy distinto, porque la inteligencia no es meramente cálculo en un ámbito especializado como es el ajedrez. Si fuera así, los mejores jugadores del mundo serían genios como Einstein o como el propio Napoleón, y no lo eran para nada. Amigos, un libro muy entretenido, el tema es muy interesante, todavía está pendiente el tema, si puede el día de mañana emerger una inteligencia artificial igual o superior a la inteligencia humana. Y yo mismo creo que he hablado en algunos programas de que algunos esperan la gran singularidad, que es el día en que no solamente una máquina sea capaz, o sea, un procesador, porque ya no es una máquina, sea capaz
de igualar o superar la inteligencia humana, sino que adquiera conciencia. Pero ahí ya estamos entrando en un ámbito distinto que escapa a los alcances de este programa, estimados amigos, y de mis capacidades también. Y eso sería todo por hoy.